Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy hablaremos de una noticia que ha dejado a todos en shock. El Cinsangu ha hecho una declaración inesperada en pleno proceso judicial, revelando algo que nadie imaginaba. La actriz confirmó ante el tribunal que se divorciará definitivamente de Bar Arduk. La escena ocurrió en medio de un ambiente tenso en el tribunal de Estambul. Los flashes de las cámaras se encendieron apenas el Cin ingresó, con semblante serio y mirada fija al frente. Bar, sentado unos metros más adelante, evitaba mirarla. Todo indicaba que sería una jornada más de alegatos legales, pero lo que sucedió cambió por completo el curso de los acontecimientos. No quiero prolongar algo que ya no tiene sentido, declaró el Cin con voz firme ante el juez, según informaron los medios presentes. Sus palabras provocaron un silencio absoluto en la sala. Bar, visiblemente afectado, levantó la vista con sorpresa, mientras los abogados se miraban sin saber cómo reaccionar. Durante mucho tiempo intentamos arreglar lo que estaba roto, pero a veces el amor no es suficiente, continuó la actriz, dejando entrever que la decisión estaba tomada desde hacía tiempo. Fuentes cercanas aseguran que la relación entre ambos venía deteriorándose desde hace meses, pero nadie esperó que el Cin eligiera hacer pública su decisión de esa manera. Ella no podía seguir callando. Sentía que tenía que cerrar ese capítulo con dignidad, afirmó una persona cercana a la actriz. Mientras tanto, Bar guardó silencio durante casi todo el proceso, pero al final se levantó para decir unas pocas palabras. A veces, uno no elige perder. Simplemente sucede. Y cuando eso pasa, solo queda desear lo mejor. Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. En minutos, hashtags como #el Cin habla y #Baris reacciona se volvieron tendencia en Turquía. Los fanáticos se dividieron entre quienes apoyaban a el Cin por su valentía y quienes se mostraban tristes por el fin de una de las parejas más queridas del entretenimiento turco. Un usuario escribió en Twitter: "No importa lo que digan, ellos siempre serán inolvidables juntos", mientras otro comentó: "El amor duele, pero el Cin demostró una fuerza que pocos tienen". Durante la audiencia, según algunos testigos, el Cin contuvo las lágrimas cuando escuchó la voz de Bar por última vez. "Le deseo paz y felicidad", alcanzó a decir el actor antes de salir del lugar. Ese gesto conmovió incluso a los presentes, quienes comentaron que, pese a todo, entre ellos aún existe un profundo respeto. Al salir del tribunal, los periodistas rodearon a el Cin con preguntas, pero ella solo se limitó a decir: "Hoy cierro una historia, pero abro otra". A veces, decir adiós también es una forma de amor. Esa frase, tan breve como poderosa, se convirtió en titular de portales y programas de televisión. Muchos interpretaron que no solo hablaba de un divorcio, sino de un proceso personal. Algunos cercanos a la actriz aseguran que planea alejarse por un tiempo del mundo mediático para centrarse en proyectos personales y reencontrarse consigo misma. Mientras tanto, Bar se ha mantenido completamente al margen, sin hacer declaraciones públicas, aunque se rumorea que también está atravesando un momento difícil. Los rumores sobre lo ocurrido después de la audiencia no tardaron en multiplicarse. Varios medios turcos informaron que, tras salir del tribunal, el Cin se dirigió a su residencia en Nianta, donde pasó la tarde acompañada únicamente por su hermana y su representante. "No quería hablar con nadie, solo necesitaba silencio", declaró una persona de su entorno. Al caer la noche, la actriz publicó una historia en sus redes con una frase que muchos interpretaron como una reflexión directa sobre lo sucedido: "Al final, lo importante no es quién se queda, sino quien te libera con amor". Esa publicación desató una nueva ola de comentarios.
Los fanáticos comenzaron a analizar cada palabra, buscando señales de lo que realmente sentía. Algunos creyeron que era un mensaje dirigido a Bar, mientras otros pensaron que reflejaba el cierre de una etapa emocional muy profunda. En cualquier caso, el impacto fue inmediato, miles de mensajes de apoyo llegaron en cuestión de minutos. Eres una inspiración para muchas mujeres, escribió una seguidora. Tu manera de hablar del adiós con tanta calma demuestra tu fortaleza, comentó otra. Por su parte, Bar fue visto al día siguiente saliendo de su gimnasio habitual en silencio. Los periodistas le preguntaron directamente sobre las declaraciones de Elsin, pero él solo respondió, no hay nada más que decir. A veces el silencio también habla. Esa frase bastó para encender nuevamente los titulares. En algunos programas de televisión, se debatió si sus palabras escondían tristeza o resignación. Incluso un periodista especializado en farándula comentó en vivo, nunca habíamos visto a Bar tan afectado. Su mirada decía más que 1000 palabras. Esa misma noche, en un conocido programa de entretenimiento, se filtró un supuesto audio del entorno del actor en el que se escuchaba a uno de sus amigos decir, él no quería que terminara así. Todavía la ama, pero entiende que ya no hay vuelta atrás. Aunque la autenticidad de la grabación no ha sido confirmada, bastó para que las redes sociales se llenaran de teorías sobre una posible reconciliación o, al menos, un cierre más íntimo entre ambos. Mientras tanto, varias marcas con las que ambos trabajaban emitieron comunicados aclarando que sus proyectos profesionales seguirán adelante sin cambios. Sin embargo, algunos medios aseguran que ciertos compromisos conjuntos fueron cancelados para evitar coincidencias públicas. No querían enfrentarse en eventos ni alfombras rojas por un tiempo, reveló una fuente del entorno de producción. A pesar de todo, muchos coinciden en que la historia de Bar y Elsin ha marcado una generación. Su relación, que comenzó como una historia de ficción en pantalla, trascendió hasta convertirse en un símbolo de amor y complicidad. Hoy, ese mismo amor se transforma en respeto y madurez. En palabras de una periodista que los ha seguido desde sus primeros proyectos, lo que vimos en el tribunal no fue una ruptura más, fue el final de un ciclo contado con honestidad. El público, aún dividido entre la nostalgia y la admiración, continúa pendiente de los próximos pasos de ambos. ¿Habrá espacio para el perdón? ¿O simplemente cada uno tomará su propio camino sin mirar atrás? Lo único cierto es que esta historia, que comenzó entre cámaras y luces, terminó frente a los ojos del mundo con una frase que resonará por mucho tiempo, a veces decir adiós también es una forma de amor. Así, entre lágrimas contenidas, palabras medidas y silencios elocuentes, Elsin Sangu y Bar Arduk cierran su capítulo más personal. Una historia que, aunque llega a su fin, seguirá viva en la memoria de quienes creyeron en su magia. Si te ha gustado esta historia y quieres saber qué sucederá después con Elsin Sangu y Bar Arduk, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y darle like a este video. Tu opinión es muy importante para nosotros.